Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 20 años ya, hablando de bolsa, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de los riesgos, vamos a hablar qué está pasando con el mercado y por qué la geopolítica mundial ahora esta semana dio un giro de 180 grados y que el presidente Joe Biden recibe al presidente de Brasil. ¿Y qué significa eso para el mundo, para China, para los BRICS, para Rusia y para todos aquellos que antes del socialismo del siglo XXI conspiraron contra las empresas norteamericanas y contra Estados Unidos, y que hoy el presidente norteamericano recibe en Washington, la Casa Blanca, al presidente Lula? ¿Qué mensaje le manda eso a China y por qué eso es tan importante? Porque hemos dicho siempre que Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos. Estados Unidos tiene intereses, y en este caso recibir a Lula, aún sabiendo que es corrupto, aún sabiendo que era el propiciador junto a Hugo Chávez, que vamos a ver todo ese entramado de la corrupción de Petrobras, Odebrecht y del pago de soborno y de la destrucción del dólar y colocar al yuan como moneda hegemónica mundial. Aún así, Estados Unidos entiende que en este momento va por Lula y va a quitárselo a China. ¿Qué mensaje le manda Estados Unidos al mundo, invitando al presidente Lula da Silva a Washington? Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Vamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros, con su gran torre Everest Tower, que se va a llamar Everest Wyndham Grand Tower, ahora, por esa sinergia que hizo la constructora con Wyndham Hotel y Resort. La tiene ahí, señor director, la constructora Armando Toros. Una torre emblemática, un condo hotel, y que va a tener un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Nosotros felicitamos al ingeniero José Rosado por esa gran visión. Llámenos al 809-535-8000, constructora Armando Toros. Usted se fue, señor director, póngase para lo suyo, que no lo puso el afiche. Ahora fue que lo puso. Suelte el celular, por favor. Everest Tower, un sublime y atractivo turístico, el mejor instrumento de rentabilidad que va a producirle a usted un 20% mensual mínimo. Llámenos de nuevo al 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que toda la semana hacemos lo mismo siempre, el análisis del mercado para determinar cuál es la dirección de la economía mundial y por descalificación de nuestra economía. Vamos a ver esta semana, antes de entrar en el tema de Lula da Silva, qué pasó con el Dow Jones Index, que sigue la incertidumbre, que no termina de despegar. Es cierto que hay una ligera recuperación de la bolsa, pero eso no quiere decir que no haya una recesión brutal. Todas las variables nos dicen que lo que viene es demoledor, que hay medidas de los bancos centrales que todavía no han comenzado a surtir su efecto negativo en las economías del mundo. Por eso es que tenemos que prepararnos para lo peor. Entonces, no son solo lo que nos diga el Dow Jones, sino que la geopolítica también se está haciendo un poquitico más brutal, porque ya se aprobaron el envío de tanques Marshall y del tanque Leopardo alemán a Ucrania para que Rusia, enfrentar a Rusia. Y lo que dicen muchos funcionarios europeos y de la Unión Europea y de la OTAN es que Rusia tiene que perder sí o sí. Entonces, pero Ucrania le está pidiendo también ya aviones de combate. Vamos a ver, esto se puede prolongar más. Y mientras ese sea el panorama mundial,
con una geopolítica tan volátil y tan variable, los incrementos en los precios, corremos el riesgo de que haya una explosión de los commodities en la bolsa. Eso es inevitable porque los mercados anticipan lo que va a pasar. Colóqueme la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones Index. ¿Qué nos dice? Miren, ahí los vemos desde caer 14 meses consecutivos, no ha podido sobrepasar. Y ese círculo blanco de todas esas barras rojas debajo, eso es lo que nos dice. Fíjense, los indicadores todavía está rojo y no ha podido ir. Hay 13 barras que son 13 meses, un año y un mes. Y no ha podido tener el Dow Jones Index una recuperación total cuando comenzó a caer, porque todavía perdura la incertidumbre. Eso nos dice a nosotros que lo que está dominando el mercado es la geopolítica. Y el mercado no puede seguir subiendo con noticias negativas. Es insostenible el mercado. Tiene que venir noticias positivas para que el mercado pueda sostener los precios. Entonces, un mercado con una alta tasa de inflación, con acciones caras, con precios caros y con tasa de interés caro, son muchas armas de destrucción masiva de la economía mundial, incluyendo la nuestra. Porque toda esa alta tasa de interés y toda esa política monetaria agresiva de los bancos centrales va a comenzar a surgir su efecto a mediados de este mes, de este año. O sea que para junio o julio se va a sentir la presión de las inmobiliarias, de los financiamientos, de las pequeñas empresas, y van a continuar los despidos masivos. Se lo hemos dicho muchas veces. Entonces, esa incertidumbre del mercado no sostiene, esa geopolítica variable no sostiene el crecimiento de la bolsa. Miren, esta semana el presidente Joe Biden recibió al homólogo Lula da Silva en la Casa Blanca. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque le hemos dicho a ustedes en muchas ocasiones que Lula da Silva, el presidente Lula da Silva, es un presidente corrupto. Ojalá la vida lo ha colocado por el mal gobierno que hizo Bolsonaro, el peor que se pudo haber hecho, él ganó. O sea, el pueblo brasileño no votó por Lula porque quería Lula. Votó por Lula porque es el menos malo que había. Entonces, fue tan malo el gobierno de Bolsonaro que prefirieron un malo conocido que seguir con este hombre Bolsonaro, que era un loco viejo, que no tenía los méritos para ser presidente. Entonces, gana Lula da Silva y ahora Estados Unidos sabe que Lula es corrupto, porque está implicado en muchísimos testaferros de soborno y de corrupción. Entonces, ¿por qué tan importante este recibimiento de Washington y el presidente Biden a Lula? Bueno, porque cambia la geopolítica. ¿Qué va a pensar Rusia y China ahora? ¿Y qué mensaje le quiere mandar Estados Unidos a Rusia y China con esto? Colóqueme la número 3, señor director, para que veamos esa secuencia. Mire, instantes en que Biden recibe a Lula. Fíjese que no mandó él a que lo recibieran, no. Él mismo salió afuera, en la Casa Blanca, a la acera, con su alfombra roja, a recibir al presidente. El presidente de Estados Unidos, él mismo, salió personalmente a recibirlo. Eso manda un mensaje al mundo y a China. Y la número, síganme pasando esa imagen, señora, la número 4, para que veamos cuando Lula ya sale de su vehículo. Ahí vemos el saludo formal que le da el presidente de Estados Unidos a Lula da Silva, que lo invitó formalmente a la Casa Blanca y lo recibe personalmente. Y la número 5, señor director, para que veamos ya la esposa, ahí vemos los dos presidentes y la esposa. Entonces, ese mensaje geopolítico del presidente de Estados Unidos, Biden, contra el mundo, el Lula, nos dice a nosotros que hay un cambio ahora del BRICS, que posiblemente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, Lula no conspire como lo estaba haciendo con Hugo Chávez en contra de Estados Unidos. Eso manda un mensaje durísimo. Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos. Estados Unidos tiene intereses. Estados Unidos sabe que Lula es un hombre corrupto, porque están ahí los datos de los testaferros que Lula nos trajo a nosotros aquí, Joao Santana, a través de Petrobras y de Brex. Empresas estatales de corrupción. Biden se reúne con Lula. Y la número 7, señor director, cuando ya ahí los vemos, la foto de los dos presidentes en Washington, un recibimiento por todo lo alto. Ahora puede bajar con nosotros, señor director. Qué bueno que Estados Unidos le da a Lula la oportunidad de reivindicarse y de no mandar, que Lula no se puede equivocar ahora, porque él
nos trajo a Joao Santana aquí, a nosotros. Un hombre corrupto, preso por ladrón y corrupción. Entonces, y tenía una oficina en Palacio, que el presidente Danilo Medina le hizo una oficina en Palacio. Joao Santana despachaba desde el Palacio de la República Dominicana el pago de sobornos y de corrupción, Joao Santana. ¿Y quién nos lo trajo aquí? No se nos puede olvidar a nosotros eso, Lula da Silva. Porque Joao Santana trabajaba, era el asesor de Lula y el asesor de Hugo Chávez. Y Hugo Chávez usó a PDVSA y Lula a Petrobras. Colóqueme la número 8, señor director, para que veamos esa alianza que tenía Lula con Chávez. Lula usó a Odebrecht como Chávez usó a PDVSA. Es el socialismo del siglo XXI. Los dos presidentes intentaron ganar peso regional utilizando el fuelle de una gran compañía nacional. Pero mientras Lula logró contratos para la expansión de Odebrecht, Chávez desplumó a PDVSA regalando petróleo. Esa era la corrupción del socialismo del siglo XXI. Dos corruptos, dos ladrones, tanto Chávez como Lula. Los dos son dos corruptos. Chávez está muerto, no le paga ni con la muerte al pueblo venezolano. Ni con la muerte le paga Chávez al pueblo venezolano, que desafortunadamente se fue. Debió haberse quedado vivo para que pagara al pueblo venezolano. Vamos a ver qué fue lo que hizo Hugo Chávez y vamos a ver la cronología, porque los pueblos no se nos pueden olvidar. Eso manda un mensaje. Ese recibimiento de Estados Unidos le manda un mensaje al mundo. Estados Unidos no tiene ni amigos ni enemigos, intereses tiene. En este momento le conviene eso. Ahora Lula ha tenido la oportunidad de reivindicarse con el mundo y con su pueblo y dejar de pagar sobornos y de contratar empresas para el pago de sobornos, la destrucción de los partidos, el financiamiento de políticos en otros países para destruir las instituciones de esos países. Y eso no fue lo que se hizo aquí, que se destruyeron las instituciones, que no hay una sola institución que sirva, que no esté podrida, porque toda la permearon. Ese es el socialismo del siglo XXI. Eso era lo que fomentaba Hugo Chávez y lo que fomentaba Luis Ignacio Lula da Silva. Y aquí están, vamos a poner los crímenes de ellos, tanto de Chávez como de Lula, el testaferro, cómo circulaba el dinero, el lavado de activos. ¿O usted se cree que los norteamericanos no saben eso? ¿Que el Departamento de Estado no sabe eso? Colóqueme la número 9, señor director, para que veamos. El crimen organizado usa petrolera de Venezuela para lavar millones de dólares. Eso es lo que hacía Hugo Chávez en PDVSA. Entonces, ahí los vemos. Fíjense ahí, dice, la acusación de la autoridad de Estados Unidos contra una red de miembros de la élite venezolana y actores financieros internacionales por lavado de más de $1.000 millones en activos que sustrajeron de PDVSA. Pero Chávez quebró más de 1.200 empresas norteamericanas del país en Venezuela. ¿Y cómo circulaba el dinero? ¿Cómo se lavaba el dinero? ¿Cómo era que Venezuela lavaba el dinero con Hugo Chávez? Colócame la número 10, señor director. Operación Fuga de Dinero. Autoridades de Estados Unidos investigan a funcionarios del gobierno de Venezuela y a miembros de las élites de este país por lavar más de 1.200 millones de dólares sustraídos ilegalmente de PDVSA. Ese círculo rojo, oscuro, eso es que están detenidos. El círculo naranjado dice requerido por las autoridades y el círculo más amarillo son investigados. Súbalo un poquitico más para que veamos quiénes son esos que en ese momento estaban siendo investigados y detenidos, señor director. Súbalo para que podamos verlo. Ahí los vemos, empresario venezolano, miren. Súbalo un poquitico, señor director, para que se lean los nombres más. Ahí lo vemos, miren. Venezolano, empresario venezolano, lavado profesional, José. Ahí están los nombres de ellos. Carmelo Urdaneta aquí, Francisco Cobi Guruceaga, José Vicente Amparán Croquer, Matías Krul, un alemán venezolano, y Gustavo Hernández Frier, colombiano, estudiante, abogado, empresario. Entonces, colócame la siguiente gráfica, señor editor, para que veamos cómo circulaba el dinero. Mira, ahí los vemos. El dinero sale de PDVSA en supuestos pagos a proveedores de compras y préstamos. El mismo esquema que usaban aquí en República Dominicana. Reciben el dinero 512 millones de euros en 10 transferencias. Empresario, ahí los vemos, reciben dinero 284 millones de euros, lavador profesional. Y se iba a la parte número 3, el dinero va a bancos de Europa y paraísos fiscales. Ahí mandaron primero 512 millones, 68 millones, 159 millones. Estratificación, esquema sofisticado de inversiones falsas. Lo que se ha hecho aquí, empresa de carpetas,
integración de compra de propiedades inmobiliarias en Miami, transacciones comerciales. Esa era la ruta de cómo seguir el dinero de Venezuela, con Chávez a la cabeza, porque Chávez era el líder de Venezuela, robándole el dinero y el petróleo a Venezuela. Colócame la siguiente gráfica, señor, la número 12, para que veamos. Ahí vemos a Abraham Eduardo Ortega, Raúl Gornín, venezolano, conspirador, propietario de Globovisión, lo que hacían aquí, los medios de comunicación, la bocina. Entonces, fíjese ahí, 159 millones de euros, hijastro de funcionario de Venezuela. Y debajo dice, funcionario venezolano número 2, Nicolás Maduro, según Miami Herald. Hugo Andrés Ramalgo Goriz, un portugués, banquero. Marcelo Gutiérrez Acosta Lara, banquero uruguayo. Oh, pero aquí también pasaba lo mismo. Para usted sacar una cuenta con un banco, usted tiene que llevarle 200 documentos. Pero el Banco de Reserva le lavaba todo ese dinero a los funcionarios, entonces no se lo depositaban sin averiguar nada del pueblo dominicano. Eso está ahí, eso es el Ministerio Público. ¿Cómo movían ellos ese dinero? Lo mismo que aquí, componenda, banqueros compuestos. Lo mismo pasó con ellos. Lo mismo hizo Chávez en Venezuela y lo mismo hizo Lula en Brasil. Colócame la siguiente gráfica, número 13, señor director, para que veamos ahora la parte de Lula. Joao Santana, que estaba aquí en Palacio, en una oficina, sentado, despachando el pago de sobornos y la compra de funcionarios y de medios de comunicación. Publicista de Lula Rousseff, condenado a 8 años de cárcel. Santana había sido arrestado en febrero del año pasado junto a su esposa por ser investigado por supuestamente haber recibido pagos en el extranjero provenientes de la millonaria trama de sobornos en la petrolera estatal. Esa era Petrobras. Y la número 14, señor director, para que veamos el jefe de campaña de Lula. Ordenan el arresto de quien fuera mano derecha de Lula, condenado a 30 años por corrupción, José Dirceu. Ese era el jefe, ese era el que estaba en Palacio con Lula, la mano derecha. La número 15, señor director, para que veamos cuáles eran los consejos que le daba Lula a José Dirceu. Para que estemos claros en esto. O sea, Lula se le está dando un chance ahora de reivindicarse con el mundo y reivindicarse con su pueblo. Pero Lula es corrupto, ladrón, es corrupto. Estamos claros en eso. O sea, eso no lo puede él borrar de la historia, de su historia como presidente. Entonces, vamos a ver cómo circulaba el entramado de dinero de Brasil a través de los testaferros que ponía Lula, porque él sabía de todo el dinero. Eso de que usted es presidente y que usted no sabe, eso es falso, es toda falsedad. Porque un funcionario no puede lavar 11.000 millones de dólares sin que el presidente lo sepa. Oye, el presidente no es la persona más informada del país, que se le da un informe diario de los organismos de seguridad del Estado. Entonces Lula no sabía que se estaba lavando ese dinero. Lula no sabía que se pagaba soborno. Lula no sabía que Joao Santana tenía oficina en el Palacio en la República Dominicana. Lula no se reunía con Chávez. Se reunieron más de 40 veces Lula y Chávez juntos. Ambos viajaban, uno a Brasil y otro a Venezuela. ¿Qué era lo que tanto tenían que reunirse? Que no fuera para corromper el mundo. Y con dos compañías que producían millones y millones de dólares en petróleo, financiaban a los funcionarios corruptos de todos los países para permear las instituciones, para ellos perpetuarse en el poder. Eso es lo mismo que iba a pasar aquí. Lo que está viviendo Venezuela hoy con un dictador, delincuente y ladrón, corrupto, del narcotráfico, y el de Nicaragua, Daniel Ortega, ese que era sandinista, y que hoy, esta semana, deportó a 232 presos políticos y le quitó supuestamente la ciudadanía nicaragüense. Ese que peleó contra Somoza, un delincuente vulgar, Daniel Ortega. Es para que veamos, los pueblos tienen que saber elegir a sus funcionarios. Hoy, Nicaragua está peor que cuando Somoza diera la vida porque regresaran los Somoza, Nicaragua, y no Daniel Ortega. Para que ustedes tengan una idea de esa revolución de 1979, fue una farsa. En su momento, los que éramos estudiantes de las universidades públicas aquí en nuestros países, la veíamos como bien y apoyábamos todo eso. Y hoy nos damos cuenta que era una farsa, porque eso es el comunismo, una farsa. Comunismo, y eso no fue lo que hizo Chávez en Venezuela, que expropió más de 1.500 corporaciones, quebró el país completo. Entonces eso es lo que están viviendo los venezolanos hoy y los nicaragüenses, y donde quiera acabar el socialismo del siglo XXI, lo que lleva es miseria y pobreza. No hay un solo país del socialismo del siglo XXI que sea comunista, que sea rico. Uno solo no lo hay. Ah, que el embargo. No, señor. No es el embargo. Son ustedes
Porque ustedes quieren ser los empresarios, le quieren quitar el dinero a los empresarios, robarse el dinero para dárselo a sus secuaces delincuentes. Entonces ese es el socialismo del siglo XXI. Y nosotros estuvimos al borde así de caer en eso. Porque ese era el esquema que ellos estaban implementado en todos los países que ellos iban, con el pago de soborno de Petrobras y de Brecht. Colócame la número 16, señor director, para que veamos el lavado de Brasil. Cómo era que caminaba ese dinero en 6 niveles. Mira, estamos en los niveles de lavado, 3 niveles de lavado. En 8 países Petrobras contrata a Odebrecht, pero Petrobras, que es la compañía que se negocia en bolsa con el ticker símbolo PBR en Wall Street, entonces quien descubre la trama es Wall Street. ¿Y cómo se salía? Acérquelo, señor director, para que veamos el dinero con 3 niveles de lavado, cómo viajaba el dinero a los paraísos fiscales de los funcionarios ladrones y corruptos de Brasil, mandado por Lula, porque Lula era el jefe de esos funcionarios, puesto por Lula. Amplíela, señor director, para que podamos ver más de cerca lo que pasaba con ese lavado. Usted está ahí, señor director, así, ahí lo vemos. Miren, cómo se lavaban. 4 transferencias, 6.3 millones, 9 transferencias, eran 21 transferencias, 2 transferencias, 21.8 millones, 47.9 millones, 3 transferencias, y se iban a otros países. La bandera del lado izquierdo era el país donde ellos creaban la compañía, y la del lado derecho era donde mandaban el dinero. Ahí están todas esas tramas que ellos hacían con 3 niveles de lavado. Colóqueme la número 17, señor director, para que lo veamos mejor todavía. Ahí los vemos, miren. Súbalo, señor director, para que veamos la bandera, miren. Ahí está todo el dinero, cómo circulaba el dinero y dónde lo recibían, en qué cuenta la recibían. Era por transferencia. Petrobras contrata a Odebrecht, constructora Norberto Odebrecht, Ocial Nicolás DS Odebrecht, Servicio Exterior. Y ahí se ve que todos los países, súbalo, señor director, para que veamos los países que participaron de ese lavado. Súbalo más. Ahí lo vemos, míralo, ahí están todas las transferencias. Las 6 banderas de todos los países. Millones y millones de dólares. Barbados, Austria, Belice, Islas Vírgenes, Panamá, Mónaco, Suiza y Uruguay. Hacían una empresa carpeta en un país y en otro país hacían la cuenta y transferían el dinero. 3 niveles de lavado, miles y miles de millones transferidos del robo del pueblo. Entonces, cuando un país, puede bajar con nosotros, señor director, cuando un país permite que sus funcionarios se roben el dinero, los bancos centrales entonces tienen que ir a la bolsa a colocar bonos soberanos para que los ciudadanos lo vuelvan a pagar de nuevo. Eso no puede pasar. Por eso hoy Venezuela está como está. A Lula da Silva se le ha dado una oportunidad, una tercera oportunidad, para que se reivindique con su pueblo y con el mundo y que deje ese entramado que él tenía. Que no crea él que ese recibimiento que le dio el presidente Joe Biden, que le dio el establishment norteamericano, que no crea él que no lo van a vigilar. Le dieron la oportunidad de reivindicarse. Y esta oportunidad de oro, si él la desperdicia, entonces no le va a ir como le fue ahora. O sea que él tiene 2 opciones. O se coloca del lado de Washington o se coloca del lado de China y Rusia. Esas son las 2 opciones que él tiene. Esa es la geopolítica. Eso manda un mensaje contundente al mundo. Y todos sabemos que Washington y Pekín se están disputando la hegemonía mundial. Entonces, traer a Lula, una economía del G20, de la economía más poderosa del mundo, manda un mensaje a Rusia, a Putin y al presidente Xi Jinping. Entonces vamos a ver cómo se desarrollan los panoramas en este periodo de gobierno del presidente Lula da Silva, que tendrá que hacer cambios radicales y dejar de promover la corrupción y el pago de sobornos. En el próximo bloque vamos a ver los bancos centrales que siguen, el temor de los bancos centrales que sigue subiendo la tasa de interés, y si alcanzamos el tiempo, queremos hacerle o mandarle por lo menos un momento de alivio al pueblo dominicano para que no se dejen engañar de aquellos falsos inversores que vienen y le ofertan el 10, el 30% en 2 o 3 días y que eso es falso. Le vamos a decir cómo usted puede identificar a esos falsos profetas. Todos esos temas y mucho más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausa. El poder
del conocimiento. Miren, los bancos centrales, las medidas que están tomando, los ha obligado a continuar subiendo la tasa de política monetaria. La agresividad, no tan solo de la subida, sino la velocidad con lo que lo han hecho. Fíjense que el Banco Central nuestro ha tenido que subir la tasa, aunque tiene 2 meses que ha parado, ha frenado la subida, pero tuvo que subirla en menos de prácticamente un año, de 3% a 8.5%. O sea, es una velocidad tremenda, lo vamos a ver, y eso trae consecuencias. Pero esa velocidad tan rápida de la subida no ha comenzado todavía a surtir sus efectos negativos en el financiamiento, aunque se crean empleos porque la economía continúa en expansión, pero eso más temprano que tarde comienza a ceder, porque la inflación, aunque ha cedido un poco, todavía está por encima de lo estipulado, que es un 2%, y hay países que están en 8, 9%. En nuestro país, afortunadamente, comienza a ceder, pero como quiera, el target de nuestra inflación, si mal no recuerdo, es 4 y está en 7, alrededor 6 y pico, 7. Colócame la número 20, señor director, para que veamos la tasa de los bancos centrales poderosos. Ahí los vemos, fíjese, eso que dice hike, 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 solamente 4 han cortado. Acércala, señor director, para que la vamos a leer al principio. Vamos a subirla más, bájala, señor director, que se lea de ahí arriba. Ahí los vemos, miren. La tasa de interés de Suiza, la real, esa dice, miren, Real Central Bank Rate, eso es cuando le sumamos la inflación, toda negativa todavía. Ahí vemos la zona del euro, tiene 6% negativo. La inflación todavía en Europa es 8,50. Y la tasa de política monetaria del Banco Central de Europa es 2,50. De Noruega, 2,75. De China, súbelo un poquitico para que veamos Estados Unidos. De China, que es el único que ha cortado, ahí vemos Estados Unidos, Inglaterra, 10,5 de inflación. 4% de tasa de interés, la tasa real es 6.5%. Estados Unidos 4.63, la inflación 6.5 ha bajado de casi 10 que estaba y su tasa negativa se ha reducido en 1.9%. Es para que tengamos una idea de que todavía todas esas medidas que están tomando los poderosos, los bancos centrales poderosos y los gobiernos de esas naciones no han comenzado fuertemente a surtir su efecto. Se siente una ligera reducción en la inflación y evidentemente si hay una ligera reducción es porque las tasas están golpeando el valor del dinero y la persona se abstiene de buscar préstamos. Entonces por eso lo hemos dicho que eso destruye la clase media y que hay un precio a pagar, O sea, llevar, como dicen los bancos centrales poderosos, la Reserva Federal, el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europa, llevar la inflación a 2% significa que hay que destruir la mitad de la clase media porque no se aguanta esa presión inflacionaria y esa tasa de política con un financiamiento alto y con alta tasa de inflación. Son 2 armas de destrucción masiva. Entonces, ¿qué pasó con el Banco Central de Europa? 2,50, pero vemos que la inflación es 8,50, o sea que todavía su tasa real es negativa. Pero la velocidad con que la están subiendo, y dice la señora Christine Lagarde, la gobernadora, el presidente del Banco Central de Europa, que todavía le esperan 2 subidas más al euro. Pero el Euribor estaba en 5%. Y el Euribor es la tasa de interés que se prestan los bancos comerciales en Europa entre ellos. Eso es lo que llaman overnight rate. Entonces, si ellos se prestan un 5%, imagínese usted hacia dónde hay que llevarlo. Dice la regla de Taylor que debe de seguir subiendo violentamente, no dónde está. Colóqueme la número 21, señor director, para que veamos. Miren la velocidad. Estaba prácticamente en 0 la tasa de interés del Banco Central de Europa. Miren cómo ha subido a 3%. 2,50 va rumbo a 3% en la próxima salida. Ya el mercado descuenta que tiene que subir a 3%. 3 más 5. Ya es para que tengamos una idea de la magnitud, de la potencia, de la velocidad de los mercados, de la bolsa. Cómo los profesionales se mueven de forma dura en la bolsa anticipando eso. Pero eso ha traído, evidentemente, esa subida violenta, es porque todavía la inflación no ha estado donde debe estar. Ellos dicen que la quieren llevar a un 2%, pero eso es falso de toda falsedad. Ellos dicen que quieren tener un aterrizaje suave de la economía. No hay aterrizaje suave de la economía. No puede haber aterrizaje suave con alta inflación y con una alta tasa de interés. No hay forma de aterrizarlo suave. Porque es que el financiamiento de una pequeña empresa que se financiara un 2% y que ahora le cuesta 6%, si pagaba $3,000, ahora tiene que pagar $9,000. No puede haber un aterrizaje suave de las empresas. Y las empresas
lo que producen los bienes y servicios es lo que genera la economía. Esa PIB es la producción de bienes y servicios por un periodo determinado. Y no puede haber un aterrizaje suave cuando tengamos y perduren esas variables en el tiempo. Colócame la número 22, señor director, para que veamos la inflación, para que tengamos una idea. Mire, esa es la economía de Alemania. La inflación subyacente por encima de un 5%. Esa es la inflación excluyendo los alimentos y la energía. Entonces, si la inflación está por encima de un 5% y la base de la tasa es 6, donde se debe de mover, pero apenas el Banco Central de Europa alcanza 3%, 2,50. Entonces no se sostiene, y esa es la economía más poderosa, la de Alemania. Entonces fíjense que estaba prácticamente en cero en el 20, la inflación negativa, menos de 1%. Hoy está por encima la subyacente de un 5% y la base es 6. Y el Banco Central de Europa dice que quiere reducir la inflación a un 2%. Es imposible que pueda reducirlo a un 2% si no alcanza la tasa a un 7, un 8%. Y apenas vamos en 2,53, que el mercado ya descuenta que debe seguir subiendo en el próximo encuentro del Banco Central de Europa. Pero la curva invertida de los Estados Unidos está en un 90%. La curva de rendimiento invertida. Nunca que eso se presenta en los mercados hemos dejado de tener una recesión mundial. Nunca ha pasado. O sea que siempre que tenemos esas variables, siempre vamos a tener una recesión. O sea, eso precede una recesión. Esa es la número 23, señor director. O sea, continúa la presión. Mírenlo ahí. La línea azul, esa es la inversión de la curva de rendimiento. Y todas esas barras grises que cruzan, es que cada vez que eso ha pasado, hemos tenido una recesión desde el año 1970. Siempre que pasa eso, que se invierte la curva a ese nivel, por encima de un 50-60%, tenemos recesión. Y ahí los vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 recesiones consecutivas. Y estamos en 1,21% de esa curva. Continúa la presión, continúa eso subiendo. Y las empresas ya comienzan a dejar de recibir beneficios. Porque la velocidad con que la tasa se sube, la Reserva Federal, los bancos centrales de Europa, ha hecho que las empresas, producto de ese financiamiento que tienen, reciban menos ingresos en beneficios. Se está encontrando ya los beneficios, los dividendos de las empresas con el target, con los Fed Funds Rate de la Reserva Federal y los bancos poderosos. ¿Qué significa eso y cómo se traduce eso? Bueno, que lo que ustedes pagan por su dinero a rentas fijas prácticamente es lo mismo que si usted fuera a recibir dividendos de las empresas en las bolsas, en las acciones de la bolsa. Entonces usted se va a arriesgar más con renta variable que varían los precios y las fluctuaciones de las acciones de la bolsa cuando usted lo tiene fijo el dinero. Entonces usted no va a hacer eso. Cuando eso comienza a pasar y las empresas pierden dinero o se iguala los dividendos con los fondos federales de la política monetaria, eso destruye el mercado, pero también destruye las economías porque destruye las empresas. Usted no va a invertir en acciones que me paguen dividendos o que le paguen dividendos cuando el dinero se lo dan fácil en renta fija a través de un certificado o un bono corporativo o de un bono del Banco Central, de cualquier banco central del mundo. Eso es lo que pasa con esta variable. Cuando eso se da en los mercados, los profesionales dejan de comprar las rentas variables, las acciones de las empresas. Esa es la número 24, señor director, para que veamos cómo se está encontrando. Ya miren, ahí se está encontrando ya. US Stock Earnings Yield versus Fed Funds Rate. O sea, que los beneficios de las empresas se están encontrando con los fondos de la política monetaria. O sea, prácticamente los dividendos iguales. Entonces usted no se arriesga, porque usted no se va a arriesgar. Y vemos que la curva invertida continúa acelerándose a toda capacidad y es insostenible en el tiempo. Entonces, esa política agresiva de los bancos centrales trae consecuencias. Y en el tiempo, lo hemos dicho, por eso no se endeude ahora, porque lo peor no ha pasado. Coloco para la número 25, señor director, para que veamos. Miren, esa era 2 años, 10 años la curva invertida, prácticamente 100 puntos de inversión. O sea que continúa deteriorándose los bonos del Tesoro a 2 años cuando lo comparamos con los bonos del Tesoro de 2 años. 10 y 2, casi 100 puntos de diferencia de spread. Entonces usted se va a 2 años, pero nuestro gobierno se financian a 10 años.
Y la número 26, señor director, para que podamos ver, miren, tasa de 2 años y 10 años en colapso total. Destruye los bonos, eso. El valor de los bonos lo destruye. Entonces, fíjense cómo cruza la Fed Fund Rate y lo más que mete US 2-year, 10-year bond yield spread. Se amplifica el spread, se amplifica el espacio de rendimiento entre un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 10 años, 30 años, 20 años. Entonces, cuando esa curva se incrementa, que vimos que está en un 95%, eso da recesión por todas partes. No ha llegado todavía lo peor, pero va a llegar. Entonces, colócame la número 27, señor director, para que veamos las reglas de Taylor. Dice el Rule of Taylor, Rules Estimate, que el Banco Central de Europa debe de subir la tasa de política a 10%. El spread, y está en 2.50, el mercado descontó ya que debe subir a 3%. Entonces, si debe de subir a 10 y apenas vamos en 2 y el mercado dice que van por 3, que descuenta 3, hay una diferencia de 7.60. O sea que para que la inflación baje, mira ya 2.50 y 10.10, hay una diferencia de 7.60 en política monetaria cuando comparamos la tasa de política con la inflación. Hay una diferencia muy alta, o sea que hay que seguirla subiendo. Entonces, si apenas vamos por 2 y dice la regla de Taylor que debe alcanzar 10, eso significa que hay problemas en Europa. Y si hay problemas en Europa, hay problemas en República Dominicana y en el mundo, porque hay problemas en los poderosos, en la economía poderosa. Entonces, ¿cómo se refleja eso cuando suben la tasa de política monetaria? Esa es la número 29, señor director, para que veamos un reflejo práctico, la 29, que veamos, miren, en Estados Unidos se cancelaron el 68% de las compras de casa, cancelaron. Los compradores cancelaron su contrato. KeyBank Homes, the sixth largest home builder in America, experienced a 68 cancellation rate en la última cuota del año pasado, en diciembre. O sea, es para que tengamos una idea, que de 100 personas que iban a comprar casa, 68 cancelaron esa compra. Eso es letal. Eso nos dice a nosotros que no es el mejor momento para usted endeudarse, porque ya vimos que la regla de Taylor dice que el euro debe seguir subiendo, que el Banco Central de Europa debe seguir subiendo la tasa de política monetaria. Pero lo mismo la Reserva Federal, porque ambos dicen que el target de inflación es 2%, pero la inflación está en 6.50, 7 y 8. Entonces es imposible, en Alemania está en 5, la subyacente, sacando los alimentos y la energía. Entonces vienen esas cancelaciones. Y si vienen esas cancelaciones, se va a deprimir el mercado inmobiliario. Y si no hay compra de casa, no hay construcción. Y si no hay construcción, se destruye la economía. Entonces lo peor no ha pasado. Entonces, miren, dicho esto, antes de nosotros terminar, queremos hacer la salvedad al pueblo dominicano para que podamos, es la primera vez que vamos a hablar del tema. Vamos a hablar del señor Jairo González. Lo que mueve el mercado es el fiat y en gris. Colóqueme esa gráfica, señora, número 30, señor director, para que el pueblo vea qué es lo que mueve la bolsa. Lo que mueve a un profesional es el miedo y la ambición, fiat y gris. Esas son las únicas 2 emociones que tenemos los seres humanos. O actuamos por miedo o actuamos por ambición. Eso es psicológico, eso es científico, eso es la ciencia, ¿eh? Eso no se lo inventó Luis Fernando García. Esto es así como funciona. A los humanos nos mueven 2 emociones, el miedo y la ambición. El mercado de bolsa ahora mismo lo estamos viendo la ambición, el string gris. Por eso la bolsa está subiendo con noticias negativas y por eso es fácil ahora engañar a las personas. Entonces, ¿por qué decimos esto? Colócame la 31, señor director, porque queremos decirle al pueblo dominicano, este señor, de la entrevista que le hizo la señora Nuria Piera, Jairo González, que está involucrado en una supuesta estafa, que está de más de 20 millones de dólares. Miren, colóqueme la 32, señor, para que veamos una secuencia que quiero ver. Ahí está el señor González, de las fotos exclusivas del señor José Peguero, de youtuber, y la siguiente gráfica, señor director, también, la número 33, miren, ahí los vemos, de la señora Nuria Piera. No porque usted se ponga detrás de una gráfica, ya usted es un experto en bolsa. Eso es mercadeo, eso es publicidad. Ahora, la bolsa es otra cosa. La bolsa no es Google y no es que usted se vaya a la publicidad. Puede bajar con nosotros, señor director. Miren, ¿cómo podemos nosotros identificar a aquellas personas que pueden mañana ser
un Jairo González o un Mantequilla. Ninguna persona, préstele mucha atención a lo que vamos a decir aquí, ninguna persona que le haga un contrato a usted, que le dice que le va a devolver un 10%, un 30%, eso es cierto, eso es falso de toda falsedad. No importa quién haga el contrato, no puede devolverle un 30% de su inversión, eso es falso, y mucho menos con un contrato. Eso es lo primero, porque hemos visto toda esa información de los periodistas, pero ellos no le han hecho a él la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué tipo de portafolio tú vas a hacer para yo obtener esa rentabilidad? Porque la ignorancia es criminal, y se lo hemos dicho. Nosotros hemos montado muchísimos seminarios. Con un seminario que montamos, el último que montamos, que eran $95, todas esas personas no hubiesen perdido su dinero. Personas que perdieron $200,000, se lo hubieran ahorrado con una inversión de $95, que nosotros lo montamos en Cataluña y lo montamos aquí también. Es para que tengamos una idea. Entonces les voy a dar algunos tips. No le firmen contrato porque eso no garantiza inversión, eso no garantiza rentabilidad. Lo que garantiza la rentabilidad es que le hagan un portafolio. ¿En qué tú me vas a colocar mi dinero? ¿Dónde están las acciones que tú vas a comprar? ¿Cuál es tu broker? ¿Qué broker tú usas? Ah, bueno, yo uso Ameritrade. Bueno, pues yo quiero ver el ticker symbol y quiero ver las transacciones cuando tú compraste esas acciones o cuando compraste esos derivados. O sea, no es porque yo le haga un contrato a usted, ya le voy a dar a usted de beneficio sobre eso. Eso es falso de toda falsedad. Entonces, él le dio contrato a los dominicanos, a todas esas personas que fueron de él, y ya por eso usted cree que le va a devolver dinero. Eso es falso. Entonces, él le tiene que dar a usted un portafolio. ¿Cuáles son las acciones, los derivados, las opciones? Entonces, si le da eso, cuando compra y cuando vende, entonces sí que vea usted las transacciones físicas. Tiene que dársela. Y eso de que los brokers cerraron la cuenta, eso es falso de toda falsedad. Porque si yo compro acciones hoy en mi broker, mañana Trading Day Plus One está mi dinero en mi cuenta. Entonces, cuando ustedes vayan y le firmen un contrato, no le importa quién sea, no le va a garantizar nada. Dígale, yo quiero hacer un portafolio, quiero comprar acciones o opciones, ¿en qué usted me lo va a hacer? Entonces, a partir de ahí, entonces usted puede saber si va a obtener rentabilidad o no. Y si usted no está conforme, bueno, pues llámenos, que le vamos a dar su teléfono y le vamos a dar el teléfono nuestro y le vamos a dar la consulta gratis para que no lo engañen. Llámenos al 849-849-1921 cuando usted quiera tener información sobre cuando una persona lo va a estafar o hay una presunta estafa de por medio y que le quieren quitar su dinero. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela le agradece la gentileza de su visión y nos vemos el próximo domingo. Bye bye. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó